tema que vamos a ver en esta tarde, amados, lleva por título la esencia de Shavuot. La esencia de Shavuot, amados, la esencia de Shavuot. Y esto se debe a que debemos recordar muchas cosas antes de poder así guardar con excelencia, amados, la fiesta de Shavuot. Una fiesta muy hermosa, una de las 3 fiestas en las cuales el Eterno mandó, cuando estaba el templo de pie, subir a su pueblo, amados, 3 veces al año. Shavuot era una de esas fiestas. A pesar de durar solamente un día, es tan importante que el Eterno bendito sea mandó a su pueblo peregrinar, llegar a Jerusalén en este día, en la fiesta de Shavuot, amados. Y por eso el tema de esta tarde se titula la esencia de Shavuot. ¿Qué es la esencia entonces, amados? Redefiniendo este tema, la esencia, o definiendo este tema, la esencia es lo más puro de una cosa, amados. La esencia es lo más puro de una cosa, es decir, cuando tú compras un perfume, lo que hace que ese líquido huela tan hermoso, perdure en la ropa, perdure en la piel, es la esencia. La esencia es lo más puro de una cosa, es la parte fundamental y necesaria de algo. Es el ADN, amados, de algo, es lo más puro de algo. La esencia es entonces, amados, lo fundamental de las cosas, lo que hace que las cosas sean como lo son, lo que hace ser a algo lo que es, amados. Eso es la esencia. Entonces, ¿cuál es la esencia de Shavuot? ¿Cuál es la pureza de Shavuot? ¿Cuál es el mensaje más alto de Shavuot, amados? Y vamos a buscar estudiarlo en esta tarde. Para empezar, debemos entender claramente y recordar que cada fiesta que el Eterno mandó lleva en su nombre el propósito de esa fiesta. Cada fiesta entonces lleva un nombre, no al azar, no algo que el hombre haya puesto, sino algo que Elohim quiere darnos como una enseñanza. Entonces, cada nombre de la fiesta, por supuesto, nos recuerda la enseñanza de la fiesta. Y Shavuot, por supuesto, amados, no es para nada la excepción. Shavuot, conocida en español y mal conocida en español como Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque viene del griego penta, que significa 50, pero en hebreo es Shavuot, que significa semanas. Entonces, la fiesta de las semanas lleva ese nombre porque deberíamos de contar ¿cuántas? 7 semanas, amados, más un día para dar 50 días y en ese día guardar esta fiesta tan hermosa. Este conteo es tan especial, ya lo estudiamos, que también aparece en el conteo de los años de jubileo. El Eterno mandó contar 7 semanas de años, 49 años, y en el año 50 es el año de la remisión, es el año del jubileo. Después vamos a hablar de eso, porque Yeshua aparece en un año Shemitah, en un año de jubileo, según Lucas, amados, y después vamos a platicar sobre la aparición del Mesías en un año de Yobel, en un año de jubileo, amados. Pero después eso será otro tema. Por ahora debemos entender que 7 semanas deberían ser cumplidas y el día 50 es el día de Shavuot. Hoy estamos, amados, en el día 48 de la cuenta de Shavuot. Acabando este día de reposo, empezará el día 49 de la cuenta de Shavuot y acabando mañana ese día, es el día 50, es el día del contrato. ¿Por qué es el día 50? Ya también lo estudiamos. Porque 50 era entonces el precio de redención, amados. 50 es un precio de redención. 50 es el precio o los días, más bien los años que se deben de contar para que la tierra sea redimida en el año de jubileo de Yobel. Y 50 es el día de Shavuot, amados. Ahora bien, debemos entender también algo muy importante sobre esta fiesta. La fiesta entonces no dura un día, sino 50 días. La fiesta de Shavuot, por ello, no es cuestión de un día, amados, que será mañana. Fue la preparación de 50 días. 50 días debimos estar orando para el día que viviremos mañana. 50 días, amados. La preparación es tan importante que el Eterno nos manda a prepararnos 50 días antes. Y como vimos en Pesach, la cebada para Pesach debería ser preparada 70 días antes. Y entonces esto nos conlleva a prepararnos muchos días de anticipación para un solo día, amados. Si nos hemos preparado correctamente durante 50 días, tenemos por seguro que mañana va a haber una gran bendición en nuestra vida, amados. En este día, en el día de Shavuot, el Eterno bendito sea, derramó de su espíritu a los primeros creyentes, según Hechos capítulo 2, amados, donde los creyentes estaban celebrando la fiesta de Shavuot. Todos eran judíos, ninguno era cristiano, amados. El cristianismo no existe según la Escritura. Todos eran judíos. Hoy estaba escuchando, amados, y como siempre te he dicho, los grandes maestros son los que nadie quiere escuchar. Hoy estaba escuchando a un maestro judío que vive en Israel, es judío de sangre pura, él cree en Yeshua desde hace muchos años,
y él estaba platicando sobre esto, sobre Shavuot, sobre el nacimiento de la primera congregación que fue en Israel, que fue de judíos, no fue de gentiles, fue de judíos, amados, judíos que guardaban toda la Torá, judíos que creían totalmente, amados, en la Torá y que por ello, amados, tenían una forma muy diferente de guardar la fe. Ahora bien, entonces este maestro, amados, te decía, siempre es la misma tristeza. ¿Sabes cuántas reproducciones tenía su video de este maestro sabio? Judío que a duras penas habla español porque él es judío, habla totalmente hebreo e inglés porque creció en Estados Unidos, gran parte o alguna parte la llevó en Estados Unidos, sobre todo sus estudios. Él habla solamente hebreo y inglés y ladino, que es muy parecido al español. No habla español, habla ladino, que es el dialecto sefardí de los judíos sefarditas. Entonces, por eso él habla ladino y se le entienden algunas cosas cuando él empieza a hablar en ladino, que es parecido al español. Entonces, ¿sabes cuántas reproducciones tenía este rabino, este gran maestro? 600 reproducciones, amados. Eso no es nada, o sea, eso es nada. Nada, eso es no verlo prácticamente. Y abajito estaba el tema de una persona que estaba enseñando locuras, también mesiánico. ¿Cuántas reproducciones tenía? 120,000 reproducciones. El camino es angosto, amados. El camino de la verdad es angosto. Y pocos, dice Yeshua, son los que lo hallan, amados. El camino siempre es angosto. Al verdadero lo escuchan muy pocos y la falsedad aumenta como la levadura, amados, en gran manera. Así que no te confíes de los que tienen muchas reproducciones, porque el camino es siempre angosto, amados. Y los más grandes maestros que yo he visto, amados, prácticamente nadie los ve. Nadie quiere eso. La gente quiere mentira, no quiere la verdad. Pero seguimos entonces con el tema, amados, y decíamos, ¿qué es lo que celebramos entonces en esta fiesta, amados? La entrega de los mandamientos en el monte Sinaí y la entrega del Espíritu, amados. Y entonces cuando nosotros recordamos que el Eterno, bendito sea, amados, entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que a fin de cuentas, como hemos estudiado, amados, es la Torah universal, la ley universal. Los 10 mandamientos, amados, es algo que todo ser humano debe entender en su corazón. Mañana, amados, dentro de 8 días, si el Eterno permite, amados, aquí, eso lo voy a comentar ya terminado el servicio, amados, si el Eterno permite, voy a estar en la Ciudad de México, amados, con sus amados ajín de Iztapalapa, dentro de 8 días, y voy a platicar de este tema de la fe de los gentiles, amados, pero de cosas muy interesantes, muy importantes. Pero hemos platicado en los temas pasados que el Eterno dio una Torah universal, una Torah para todo ser humano, amados. Esa Torah son los 10 mitzvot. Todo ser humano sabe que no tiene que robar, no debe matar, no debe adulterar, no debe deshonrar a sus padres, no debe cometer idolatría, debe creer en un solo Elohim, no debe tomar en vano el nombre de Elohim, etcétera, amados. Es la Torah universal, la Torah que todo ser humano, judío o gentil, debe de llevar en esta tierra, amados. Hay otra Torah, la Torah específica para el pueblo judío, como son los ritos del templo, pero ese es otro punto, amados, que pertenece totalmente al pueblo judío. Pero el caso, amados, es que nosotros celebramos la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, amados, mañana. Y por eso entendemos, amados, que la forma de ver la vida es muy diferente, o debe ser muy diferente a la del mundo. Si tú le preguntas, amados, a una persona en el mundo que no tiene fe, dice, ¿pero qué podríamos celebrar cuando alguien te dice cosas que no debes de hacer? Cuando alguien te da una prohibición, como la Torah a veces nos prohíbe cosas, sobre todo los 10 mitzvot, cuando dice no hagas esto, no hagas el otro. ¿Cómo alguien se va a alegrar cuando escucha prohibiciones en su vida? De hecho, parecería una ocasión de tristeza, porque te van a decir, no hagas esto y no hagas el otro, sino vive como el Eterno te mandó. Y entonces eso parece más tristeza que alegría. ¿Por qué entonces nosotros nos alegramos, amados? ¿Cuál es la diferencia en alegrarse o entristecerse al recibir los mandamientos del Eterno? La diferencia, amados, es cuando apreciamos que el Eterno nos dio una gran bendición al conocer los 10 mandamientos, ya que a través de ellos, amados, alcanzamos, amados, el verdadero propósito de la vida. A través de los mandamientos, que en hebreo dice palabras, las 10 palabras que el Eterno dio en monte Sinaí, es como la creación cumple su verdadero propósito, amados. En los 10 mandamientos, en los 10 mitzvot, se encuentran mandamientos positivos y negativos que no son
positivos o negativos porque sean buenos o sean malos, sino se refiere a que hay mandamientos que son para hacer y hay mandamientos que el Eterno te dice no hagas. Esos son los mandamientos llamados negativos o prohibitivos. Ahora bien, amados, ¿qué propósito hay en uno y qué propósito hay en el otro? Los mandamientos positivos nos acercan a Elohim e incrementan nuestra alma hacia Él. Un mandamiento positivo es un mandamiento que el Eterno dice, haz esto. Por ejemplo, acuérdate del día de reposo. Es uno de los 10 mitzvot, de los 10 mandamientos, amados. Acuérdate del día de reposo. Entonces, es un mandamiento positivo. El mandamiento positivo es algo que nos acerca a Elohim e incrementa nuestra alma del Creador. Porque te vas acercando al Elohim, es como una escalera en la cual tú pisas y cada escalón te acerca más a tu Creador. Por otra parte, los mandamientos negativos o prohibitivos impiden que nos destruyamos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. 10 mitzvot. Los negativos impiden que nos destruyamos y destruyamos su creación. Ese es el propósito de los mandamientos negativos, conocidos así, o prohibitivos. Que el hombre no destruya la creación del Eterno y que a la vez no se destruya tampoco él mismo. El hombre los ignora y por eso destruye el mundo, destruye su familia, destruye su vida, destruye todo lo que le rodea, amados, porque el hombre no quiere que se le prohíba nada y por lo tanto destruye absolutamente todo lo que el hombre le ha dado, amados. Por eso hemos dicho, en los días del diluvio, dentro de 8 días hablaremos de eso en la Ciudad de México, porque el Eterno juzgó a la gente que no tenía Torah. El caso es que en los días del diluvio, la gente dice, bueno, el Eterno destruyó la creación con el diluvio, pero más que eso, amados, la creación ya estaba destruida. Antes que el Eterno trajera el diluvio de las aguas, la creación misma ya estaba destruida. El hombre se había corrompido su camino. El hombre mataba, el hombre adulteraba, el hombre derramaba sangre, el hombre hacía infinidad de cosas, amados, que ofendían al Creador y por lo tanto la tierra ya estaba corrompida, dice Génesis 6, ya estaba destruida, amados. El Eterno solamente dio el punto final a eso, pero la creación ya estaba destruida. Hoy, amados, es prácticamente lo mismo, amados. Entonces, un esclavo no puede alegrarse porque es esclavo, amados. Elohim por eso nos hizo libres para poder alegrarnos. Mañana es una fiesta de sumo regocijo, es una fiesta de suma alegría y por eso, amados, el Eterno nos dio sus mitzvot para poder tener libertad y poder conocer, amados, la verdadera alegría, no como el mundo la conoce. Ahora bien, mientras nosotros, amados ajín, busquemos siempre, amados, las religiones, buscaremos algo diferente a lo que el Eterno realmente dio en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque la religión se basa en la experiencia de una sola persona. Esa es la diferencia entre la religión y la fe judía. La religión busca la experiencia de una persona y por eso surge un profeta y hace una religión. Por eso surgieron los testigos de ya saben quién, por eso surgieron los mormones, por eso surgieron los adventistas, porque surgieron a través de la visión de una persona que ellos llaman profeta. Entonces, supuestamente vino un profeta, una mujer profeta o un hombre profeta y fundó esa religión. Es la experiencia de una sola persona. La fe judía es diferente, porque la fe judía no se basa en la experiencia de una persona. La fe judía se basa en la experiencia de millones y millones de personas que a la vez miraron descender la presencia del Eterno en el monte Sinaí, amados. Ahora bien, nosotros debemos también, amados, entender algo muy importante, amados, que en este tema de las religiones es algo muy triste, pero también lo hemos platicado en las últimas semanas. El hombre anhela escuchar más la voz del hombre que la voz de Elohim. El hombre anhela ¿qué? ¿Anhela escuchar la voz de Elohim o anhela escuchar la voz del hombre? Anhela escuchar la voz del hombre, amados. El hombre siempre tiene la necesidad de un líder o una denominación, de pertenecer a una denominación, algo que lo haga ser como parte de algo, algo que lo haga ser como aceptado de algo, amados.
Quiere siempre un líder, alguien que los dirija, alguien que les enseñe cómo pensar, cómo actuar, cómo vivir, cómo interpretar la Escritura. El hombre quiere eso, amados, y eso, créanme, amados, es toda una maldición. Elohim en el principio, cuando Él entregó la Torá de fuego en el monte Sinaí, Elohim no quería eso, amados. Elohim quería dirigirse directamente a su pueblo. Él quería comunicarse directamente con su pueblo, pero el pueblo dijo: mejor que hable Moisés, porque nosotros sentimos que morimos cuando tú hablas. Y por eso después dice el Eterno que dio profetas, porque ellos no quisieron escuchar la voz del Creador. Ellos querían mejor que hubiera siempre un hombre que intercediera por ellos, un hombre que hablara con ellos, un hombre que bajara los mensajes de Elohim y los transmitiera al pueblo. Pero este nunca fue el plan de Elohim. Debemos entender eso, que es muy importante, amados. Este no es el plan original de Elohim. Y si no es el plan original de Elohim, debes de buscar siempre el plan original de Elohim. ¿Qué significa esto? Que debes de aprender tú mismo, amados, a entender mensajes de Elohim. Debes aprender a recibir revelación del Eterno. Debes aprender a dirigir tu vida no por lo que te digan, sino por lo que la Escritura dice. La mayor revelación que tenemos no es un sueño, como hemos platicado, no es una visión, no es un ángel que viene a hablarnos. La mayor revelación que tenemos ya está escrita, amados. Tú la tienes en tus manos. La mayor revelación ya está escrita y no podemos, amados, movernos de ella. Ahora bien, decimos, amados, esto es una tragedia. Que el hombre siempre busca a otro hombre es una tragedia. Que el hombre siempre necesite a alguien para entender a Elohim es una tragedia, amados. Esto es la tragedia del monte Sinaí en el buen sentido de la palabra. El Eterno no determinó eso, amados, o más bien no quería eso para su pueblo. Elohim quería que su pueblo aprendiera a comunicarse con Él. Elohim quería que el hombre aprendiera a tomar sus mensajes directamente, nunca a través de intermediarios, amados. Por eso, amados, el que nosotros busquemos siempre la respuesta a través de intermediarios, amados, es algo que el Eterno no quiso para su pueblo. Vamos rápidamente entonces al libro de Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 20, para entender esto, amados, este punto que platicamos ahora. Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 20, amados. Éxodo capítulo 20, verso 18 y 20, amados. Y entonces, aquí vemos esto, amados, que vivió nuestro pueblo en el monte Sinai, y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarles vino Elohim, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces aquí está, amados, el pueblo desde el principio quería siempre a alguien intermediario entre Elohim y ellos, cuando ese no fue el plan original del Eterno. Por eso, amados, decíamos, regresar al plan original del Eterno es algo que todo creyente verdadero debe buscar todos los días de su vida. Que tú entiendas, como hemos platicado, directamente de la Escritura, que no necesites una persona para entender la Escritura. Por supuesto que hay maestros y necesitamos de ellos para comprenderla, pero hemos platicado esto, amados. He platicado, y no te estoy inventando esto, hace 8 días platicaba con una amada Jod y me decía: este tema que usted dio, yo ya lo sentí en mi alma, solamente que no tenía las citas para comprobarlo. Yo creía que Yeshua no es Elohim, pero yo ya lo sentía, yo veía esto, pero no tenía citas para comprobarlo, no sabía cómo entenderlo. ¿Quién se lo dijo, amados? ¿El hombre? Se lo dijo Elohim, amados. Pero para entender eso necesita una conexión con su Creador. Decíamos, amados, el conocimiento espiritual no es intelectual. El conocimiento de Elohim no es intelectual, no tiene que pasar por un filtro mental. El conocimiento tiene que venir al alma, amados. Si tú te conectas con tu Creador, tú vas a entender cosas, amados, sin que te las enseñen un hombre. Ya después va a venir la confirmación de eso a través de un tema que tú escuches, pero antes te lo tuvo que enseñar Elohim. Ya lo dijimos el miércoles, dice Yeshua: todos aquellos que vienen de Elohim o que han aprendido de Elohim vienen a mí. Todos aquellos que aprendieron de Elohim
vienen a mí, amados. Entonces es bueno aprender de Elohim, no de los hombres, no de las religiones, no de las sectas, no de las denominaciones. Debes aprender de Elohim, amados, y regresar a nuestro origen, regresar a la verdadera fe judía, amados. Ahora bien, las sectas por eso son tan populares, las religiones, porque las religiones, las sectas buscan hablar al hombre lo que él quiere escuchar, lo que él quiere sentir, amados, lo que él quiere conocer, lo que él está acostumbrado a escuchar. Es lo que dice la religión. No lo mueven de su comunidad, no lo retan a probar nuevamente su fe, amados. Solamente te van a decir lo que tú quieres escuchar. Quieres escuchar, amados, aquí cosas falsas. Hay infinidad de líderes que lo están haciendo. Quieres escuchar algo cómodo. Hay infinidad de líderes que están predicando eso. Porque la religión dice eso, lo que el hombre quiere escuchar, amados. Por eso tienen éxito, amados. Pero la Torah marca algo mucho más que eso, amados. Algo mucho más que eso. Está escrito entonces, pasando a otro punto. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3 al 6, dice claramente Shaul que ahora la Torah fue escrita en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra como monte Sinai, sino ahora dice en todos nuestros corazones. La Torah dice, pasó de la letra al espíritu. La Torah pasó de la letra al espíritu, pasó de tablas de piedras a los corazones humanos. Ahora bien, ¿qué es el corazón? El corazón es la esencia y la fuerza de algo. El corazón es la esencia y la fuerza de algo. Cuando algo está en nuestro corazón, se vuelve fuerte y se vuelve, amados aquí, más poderoso. Por eso el Eterno tuvo que escribir los mitzvot en nuestros corazones, los 10 mitzvot en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así se vuelve más fuerte, porque así se vuelve, amados aquí, más puro. Tiene más valor que antes, amados. Ahora bien, para muchos sigue habiendo una Torah de letra y no de espíritu. ¿Por qué? Muchos siguen viendo la Torah en la letra y no en el espíritu. ¿Por qué? También ya lo explicamos. Porque hay religiosidad, porque son religiosos. No les gusta tener, amados aquí, una forma directa de comunicación con el Eterno. Ahora bien, nosotros, amados, debemos de pasar ahora entonces a este punto, a vivir una Torah por espíritu y no en letra. ¿Qué significa esto, amados? Que nosotros debemos de buscar, amados aquí, una Torah hecha por amor antes que por obras. Una Torah, amados aquí, que actúe directamente por el alma, no por el intelecto, no por lo que conozcamos, no por lo que se nos diga, sino realmente, amados, por lo que el Eterno nos esté mandando. Ahora bien, algo muy importante, amados, el que tiene la Torah en espíritu es el que tiene las obras del espíritu. ¿Cómo sabemos si tenemos la Torah espiritual o la seguimos teniendo en tablas, la seguimos teniendo en letra? Por las obras del espíritu, por los frutos del espíritu. Esa es la gran diferencia, amados. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22. Esta cita te la sabes de memoria posiblemente, pero esta es la prueba de que alguien tiene ya la Torah en su espíritu, y no solamente, amados, en tablas de piedra, no solamente escrita, sino la ha pasado de una Torah escrita a una Torah en su espíritu, a una Torah en su alma, amados. A una Torah en su alma. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 22, amados. Porque eso es a fin de cuentas lo que nosotros como creyentes en el Mesías de entre las naciones festejamos, amados, que la Torah fue puesta en el corazón, que la Torah es espiritual, amados. La Torah fue puesta en el alma. Y entonces dice Gálatas capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah. ¿Por qué dice no hay Torah? ¿Porque ya no está de la Torah? No, porque la Torah está en su alma y no la necesita ver escrita. Por propia naturaleza va a actuar la Torah. No es que la necesite escrita, es que la Torah está en su alma y lógicamente va a actuar la Torah por puro amor, amados, no por obras, no por legalismo, no por religiosidad, no por monotonía. Va a actuar por amor la bendita Torah, amados. Va a tener amor, va a tener bondad, va a tener templanza. Y eso es a fin de cuentas la finalidad de la Torah.
Para eso se dio la Torá, para tener todos estos frutos, amados. Mas sin embargo, la Torá fue vista, y lo vamos a ver más adelante, solamente como un acto, amados, ajín repetitivo. Por eso dice Romanos capítulo 10, ¿por qué tropezó el pueblo? Porque iban por obras y no por fe. Dice Romanos 10, no lo estoy inventando. El pueblo entonces iba por obras, no por fe. Y eso fue la piedra de tropiezo, amados. Ahora bien, decíamos, por eso, amados, nosotros debemos demostrar estas obras en nuestro corazón para saber nosotros mismos, no por alguien o no para agradar a alguien, sino por nosotros mismos, que la Torá realmente, amados, está en nuestro corazón. ¿Por qué diezmaba Abraham? ¿Porque tenía una Torá escrita? No, porque estaba en su corazón. ¿Por qué ofrendaba? ¿Por qué, amados, aquí dio todo al Eterno? ¿Por qué hacía bondad? ¿Porque tenía una Torá escrita? Por supuesto que no, porque la tenía en su alma, la tenía en su corazón, amados. Ahora bien, algo muy importante también sobre esta fiesta, ¿cómo se llama el tema, amados? La esencia de Shavuot, lo más puro de Shavuot, el mensaje más crudo, perdón la expresión, de Shavuot, el más importante, es un decir. En Shavuot, amados, se juzga el fruto de los árboles. En Shavuot, según la Escritura, se juzga el fruto de los árboles. El justo es comparado con un árbol, amados, que debe de dar fruto a su creador. Dice Yeshua, cualquier árbol que no da fruto debe ser cortado, amados, desarraigado, porque inutiliza la tierra. Yeshua lo dijo. En Shavuot se juzga el fruto de los árboles, amados. Existen, amados, es un decir, 4 veces dentro del año hebreo donde se parte el año. Son conocidos como 4 años nuevos. Un año es el cambio de rey en Israel, cuando había reyes. Otro cambio es el año litúrgico, como en Abid. Otro año es cuando los árboles son juzgados, como en Shavuot, etcétera, amados. El caso es que hay fechas que marcan un parteaguas dentro del calendario hebreo. Y entonces Shavuot es uno de esos días. En Shavuot se juzga el fruto de los árboles. Lucas capítulo 13, versos 6 y 9. Vamos a ver si esto es verdad o lo estoy inventando. Lucas capítulo 13, verso 6 y 9, amados. En Lucas capítulo 13, versos 6 y 9, vemos palabras de nuestro maestro, vemos palabras de Yeshua, amados, nuestro gran maestro, nuestro rabí, nuestro maestro. Y vemos cómo Yeshua, amados, nos dice que en Shavuot pasa algo muy diferente, amados. Recuerden, la Escritura trae hebraísmos. ¿Qué son hebraísmos? Son palabras, son dichos que solamente son entendidos conociendo la Torá o conociendo la fe judía. Entonces, aquí está uno de ellos. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. Una aclaración, amados, una aclaración, porque después vamos a ver temas sobre esto. Una parábola es una enseñanza creada para que el oyente entendiera algo. Una parábola no significa que eso realmente pasó. Un ejemplo. Y después vamos a hablar de eso, que a muchos tal vez no les guste, pero es la verdad, amados. En Lucas también dice, por ejemplo, Yeshua, que vio al rico Lázaro y al pobre Lázaro y a un rico. Y dice que cuando los dos murieron, fueron a padecer. Uno fue a un tormento y el otro fue al seno de Abraham. Y cuando el cristianismo y cualquier otra persona a veces lee esto, piensa que es literal, que Yeshua está diciendo algo que realmente pasó, algo que él vio y totalmente pasó, amados, cuando no se entiende que una parábola no es exactamente algo real, es algo que es una historia para dar una enseñanza. Entonces no podemos tomar una parábola como algo que pasó realmente, amados. Eso es muy importante para entender la Escritura. Recuerden, la Escritura tiene niveles de interpretación. 4 niveles. Las parábolas están en el nivel 3 de interpretación. No son dichos literales. Entonces, aquí tenemos una parábola, amados. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué esta parábola habla de Shavuot? ¿Realmente pasó esto que dice Yeshua? ¿Realmente hubieron dos personas hablando esto? No, amados, no, son enseñanzas para dar a entender un mensaje. No es que realmente Yeshua haya visto a un labrador y a una persona hablando de un árbol que él tenía plantado. No, son parábolas, son enseñanzas, historias. En el pueblo judío lo llaman midrashim, son historias alrededor de una enseñanza para dar a entender otra. No significa que realmente estaba una persona con su viña y plantando un árbol. No, amados, no podemos entender la Torah literal porque caemos en errores. Amén. Entonces es una parábola. Ahora bien, ¿qué quiere decir esta parábola, amados? ¿Qué quiere decir esta parábola? Algo muy importante. ¿Por qué habla de Shavuot? Porque dice que es el tiempo de las uvas, el viñador, amados. Y el primer tiempo, amados, en Israel, cuando las uvas son cosechadas, es en Shavuot, amados. Y después también en Yom Teruah, en octubre, más o menos. Pero el caso, amados, que el primer tiempo en Israel de cosecha de uvas es en Shavuot. Por eso en Shavuot se ofrendan uvas. Es uno de los 7 frutos de las primicias de Shavuot, las uvas. Y entonces por eso, amados, se deduce que Yeshua estaba hablando del tiempo de Shavuot, porque el tiempo de Shavuot es el tiempo del juicio de los árboles. Y entonces Yeshua habla del juicio de un árbol, cada vez representa a un creyente, amados. Shavuot es el juicio de los creyentes, amados. Ahora bien, ¿por qué es importante esto, amados? Porque decíamos, nosotros somos examinados cada año, amados, no solamente en Yom Kippur, sino también en Shavuot, para saber qué frutos hemos dado, amados. ¿Cuántos frutos tenemos? Dice Yeshua aquí en esta parábola que esta higuera, es higos, no uvas, sino higos, que también, amados, es en esta fecha en Shavuot. Por eso también corrijo, está hablando de higos, no de uvas. En esta fecha también se cosechan los higos, por eso también es uno de los 7 frutos que mañana vamos a poner acá, los higos, amados. Corrijo, son higos, pero también las uvas. Pero el caso es que dice Yeshua que esta higuera, amados, aquí tenía ya varios años, amados, y no daba fruto, amados. Dice que tenía 3 años sin dar fruto, amados. No era poco, sino era mucho tiempo, amados. ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo la verdad del Eterno? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo lo que Él nos ha dejado, nos ha delegado, amados? Muchos ya llevamos más de 3 años conociendo esto, amados. Entonces, amados, sí es un tiempo en el cual el Eterno dice que Él demanda, amados, aquí algo de su pueblo. De hecho, ¿por qué habla de 3 años? Porque 3 años el árbol debería ser considerado incircunciso, según Levítico. 3 años en la tierra de Israel un árbol es incircunciso. Eso significa que su fruto no se come. El 4º año es dedicado totalmente al Eterno su fruto. Y el 5º año es un año en el cual el hombre ya puede cosechar de él y hacer negocios con él. Entonces, el Eterno está pidiendo sus réditos del 4º año, no del 3º. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? Nosotros, entonces, también debemos examinar nuestra vida, amados. ¿Cuántos frutos tenemos? Lo platicábamos también en miércoles. ¿Cuántos frutos tenemos, amados? Nuestra vida realmente, amados, ha mejorado, ha tenido mejores rendimientos, mejores frutos que hace 1 año, que hace 2 años, que hace 3 años, amados, porque eso el Eterno prueba, amados, en la fiesta de Shavuot. ¿Qué frutos tenemos, amados? Tal vez, amados, y para muchos lo fue, sin exagerar, Shavuot fue su última oportunidad de dar buenos frutos a su Creador. Muchos estaban aquí hace 1 año en Shavuot, hoy no están, amados. Hoy no están, hoy no sé qué hacen, pero no están. El caso, amados, es que el Eterno sí prueba los corazones en sus fiestas. Sus tiempos son un tiempo, valga la redundancia, un momento en el cual Él prueba los corazones de aquellos que se le acercan, amados. Y el Eterno nos ha dado algo para dar rendimientos, amados, para dar frutos. Tu vida, amados, es algo en lo cual el Eterno demanda frutos, amados. No podemos quedarnos en la misma fe todos los años, pasarte desapercibidos todos los años. Eso habla de la muerte espiritual. Nosotros debemos de dar frutos, amados, estar avanzando constantemente en su obra. Ahora bien, amados, tener la Torah espiritual es convertir cada acto físico también en un acto espiritual.
Repito, amados, tener la Torah espiritual es convertir cada acto físico en un acto espiritual. Esto se logra solamente, amados, solo a través de acercarnos a Elohim. Ahora bien, amados, el acercarnos a Elohim nos hace brincar de la letra al espíritu, vivir en la presencia misma de Elohim. Ahora bien, muchos se preguntan, entonces, ¿qué es más importante, la acción o el corazón? ¿Qué es más importante, que yo diga que creo en el Eterno o demostrar que yo creo en el Eterno? Las dos cosas son sumamente importantes. La pura acción es reprobada por el Eterno. Y solamente decir que la Torah está en mi corazón también es reprobado por el Eterno. Las dos cosas son reprobadas por el Eterno. La persona que actúa sin sentirlo no es aceptada por el Eterno. Y la persona que dice que cree en el Eterno pero no actúa nunca en nada, también es reprobada por el Eterno. Las dos cosas son importantes, amados. Tanto la acción como el corazón. Hay una palabra muy importante, amados, que debemos conocer. Tú has escuchado el sacrificio holocausto, como se conoce en español. El sacrificio holocausto era el sacrificio que se ofrecía en el templo, amados, dedicando un animalito totalmente a Elohim, al 100%. La palabra holocausto es una palabra griega. La palabra holocausto significa en griego todo quemado. Es una palabra en griego, no en hebreo, y significa todo quemado, amados. Mas, sin embargo, la palabra en hebreo es olá. La palabra que aparece en el original hebreo es olá, así como se escucha, amados. Y olá no significa todo quemado. La palabra olá significa elevación, amados. Elevación, que es diferente. ¿Por qué entonces, amados, hay una diferencia? Porque cualquier cosa se puede quemar, pero no todo se eleva, y esa es la diferencia, amados. Cualquier cosa se quema, pero no todo se eleva, no todo es recibido delante del Eterno. Ahora bien, amados, nosotros debemos entender esto cuando hacemos algo para el Eterno. Podemos hacer muchas cosas para Elohim, amados, pero debemos preguntarnos, amados, si eso que hacemos para Elohim está siendo realmente recibido por nuestro Creador. Porque cualquier cosa, amados, puede ser quemada, pero no cualquier cosa se eleva para ser recibida delante del Creador de toda la tierra, amados. Por eso, cuando realicemos algo, no solamente debemos involucrar nuestro físico, sino también nuestro corazón. Ese es un mensaje de Shavuot. No solamente basta hacer algo físicamente, sino está antes en el alma, amados. Lo que nosotros estudiamos, en el mismo punto, lo que nosotros estudiamos se tiene que volver parte de nuestras emociones, parte de nuestros sentimientos, para que se vuelva después parte de nuestras acciones. Cuando nosotros, amados, no hacemos lo que el Eterno manda, es porque la Torah no está realmente en nuestro corazón, es porque realmente no está en nuestros pensamientos, amados, y por eso, amados, no hacemos lo que realmente el Creador manda. Entonces, por eso, cuando nosotros estudiamos algo, debemos volverlo parte de nuestras emociones, parte de nuestros sentimientos, para que después se vuelva parte de nuestras acciones, amados. Aquí dice el autor de Hebreos en su capítulo 4 que también ellos habían recibido la Torá como la recibió Israel en el monte Sinaí, pero dice, a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe, amados. En otras palabras, amados, no importa cuánto escuchemos, amados, y ahí entra un peligro que yo les he platicado que es terrible, amados. La persona puede, amados, estar escuchando temas de la Torá durante toda su vida. Puede pasar 10, 20, 30, 40, 50 años, amados, escuchando mensajes del Eterno y nunca, amado, realmente volverse parte de su Creador o hacerse uno con su Creador. ¿Por qué, amados? Porque la persona lo escucha como una plática, lo escucha como un consejo, lo escucha como conocimiento que va a su mente, pero nunca lo vuelve parte de sus emociones, nunca lo vuelve parte de sus sentimientos, y por ello ese conocimiento nunca puede dar fruto, amados, aquí, y lógicamente, amados, se queda en una fe muerta. Dice Romanos capítulo 10, verso 4, que el Eterno, amados, o más bien que Israel tropezó porque ellos iban por obras y no por fe. ¿A qué se refiere eso, amados? Que todo era una monotonía, que todo era un hacer, pero no realmente, amados, una fe real en el Creador. Ahora, pasando en otro punto, porque son varios en Shavuot, amados, pasando en otro punto, Shavuot nos recuerda un compromiso matrimonial de Elohim con Israel, amados. Un compromiso matrimonial de Elohim con Israel.
Ahora bien, por eso a veces en Shavuot se pone una jupa, porque representa ese compromiso matrimonial, amados. De la misma forma, amados, de la misma forma que, por ejemplo, marca la Torá que una mujer debe esperar 7 días después, amados aquí, de estar en su periodo normal para poder unirse con su esposo, según la Torá eso lo marca. De la misma forma, amados, el pueblo de Israel fue apartado 7 semanas para poder encontrarse con su Creador, amados. Por ello, amados, esto que la Torá nos enseña es algo tan importante y tan hermoso que debemos de recordar cada fiesta de Shavuot, que nosotros fuimos llamados, como lo vimos también el miércoles, a tener una conexión con nuestro Creador. Dice Shaul usando la analogía del matrimonio, así como cuando dos personas se casan, se unen, son una sola carne, dice Shaul, de la misma forma, aquel que se une con el Eterno es un solo espíritu con el Eterno, con Elohim. Ese tema ya lo vimos el miércoles, amados. Vuelve a escucharlo si tú gustas. ¿Qué es ser una sola persona, un solo espíritu con el Creador? Lo platicamos el miércoles. La persona que es un solo espíritu con su Creador piensa como su Creador, siente como su Creador, escucha la voz de su Creador. Me refiero a entender lo que realmente el Creador quiere para su vida, entiende la voluntad de su Creador. Esa persona, amados, es un solo espíritu con su Creador, amados. Ahora bien, el Eterno también manda, amados, en esta fiesta recordar que la Torá debe ser siempre algo nuevo para nosotros, amados. La Torá siempre debe ser algo nuevo para nosotros. ¿Por qué, amados? Porque lo nuevo siempre sorprende, lo nuevo siempre fascina, amados. Cuando nosotros, amados, aquí caemos en apatía espiritual, es porque hemos visto la Torá, el conocimiento del Eterno, como algo anticuado, algo que ya no nos llena, algo que ya no nos divierte, por decirlo así, algo que ya no nos alegra, algo que ya no llena nuestra alma, amados. Y en ese momento viene la apatía espiritual, el alejamiento con nuestro Creador, amados. Cuando la persona, amados, ve la bendita Torá del Eterno, lo que le fue dado, la enseñanza que le fue dada como algo nuevo, siempre, amados, aquí lo va a ver como algo sorprendente, amados, como algo que lo fascine, algo que lo invite a aprender más de su Creador. Cuando vemos lo que tenemos como algo común, somos infelices, amados. Cuando vemos lo que tenemos como algo común, es entonces cuando somos infelices, amados. La felicidad llega cuando percibimos y apreciamos todo lo que Elohim nos da, amados, como un gran regalo, amados. Aquí Elohim quiere, y lo dice también Shaul muchas veces en sus cartas, amados, que Elohim quiere que seamos como niños. ¿Por qué, amados? Él dice, sean niños en su forma de pensar en cuanto a su bondad y en no tener malicia y no en desarrollar malicia, como a veces lo hacemos como adultos. En este caso es esta la enseñanza, amados. Un niño, amados, ve todo como algo nuevo. Un niño ve algo, amados, aún lo más simple de la vida, como algo fascinante. Por eso a los niños, cuando están chillando, les dan juguetes que son simples, sonajas o cosas como esas, porque ven lo más común de la vida como algo fascinante, amados. Nosotros como adultos vemos ya todo como algo anticuado. Se nos hace poco lo que el Eterno nos da. Se nos hace poco tener salud hoy para estar acá. Se nos hace poco tener medios para poder pagar un pasaje. Se nos hace poco conocer la Torá. Se nos hace poco conocer que existe una fiesta de Shavuot. Se nos hace poco todo lo que el Eterno nos ha dado. Y por eso, amados, el hombre ve ya como algo aburrido la Torá. Lo ve como algo monótono, algo sin sentido, algo que no vale la pena. Mas sin embargo, amados, dice Salomón hablando de esto, para el hombre saciado, aún la miel, dice, le es abominable, mas sin embargo para el hambriento, aún lo amargo le es dulce. ¿Qué significa esto, amados? Que el hombre que no tiene algo constantemente, amados, lo aprecia más. Yo les he comentado esto sobre los temas que damos acá, amados. Nosotros, gracias a Eterno, salimos a otras partes a predicar y los amados aquí aceptan con todo amor estos temas, porque no los ven como algo común, amados, lo ven como algo hermoso, como algo que no lo están teniendo todo el tiempo, amados. Pero cuando tenemos algo constantemente, amados, lo despreciamos, lo desvalorizamos, amados. Y en eso se diferencia el corazón de un justo de alguien que no lo es, en que tú puedas apreciar, amados, todo lo que el Eterno te ha dado y lo ames, y ames al Eterno por todo lo que Él te da, amados. Que cualquier cosa que parezca común no lo es común.
que cualquier cosa que parezca ordinaria no es ordinaria. El Eterno, amados ajín, la puede quitar en cualquier momento. Y por eso, amados, nosotros agradecemos cada cosa, porque sabemos que el Eterno no tiene, amados, la obligación de dárnoslas, amados. Ahora bien, hablando sobre Shavuot, solo hay una experiencia, amados, similar a hablar con Elohim. Solamente existe una experiencia semejante a hablar con Elohim. ¿Por qué tocamos este punto, amados? Porque nosotros vimos que en Shavuot todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Elohim, es decir, vio a Elohim, aunque nadie puede verlo. Solo hay una experiencia similar a hablar con Elohim, amados, y eso es actuar como Elohim. Solamente hay una experiencia semejante a la de Shavuot, que es hablar con Elohim, y eso es actuar como Elohim, amados. Eso es lo único, amados, que se asemeja a escuchar a Elohim. El pueblo de Elohim, amados, ahora nos incluimos nosotros en ese aspecto, ha sido elegido para alcanzar el objetivo de la creación y de la humanidad. Y ese objetivo, amados, es imitar la conducta del Creador. ¿Para qué fue llamado Israel? ¿Para qué fuimos llamados nosotros de entre las naciones? A conocer el temor del Eterno y que Dios es uno. Repito 1000 veces, Elohim es uno, no dos, amados, no tres, no cuatro, es uno y uno su nombre. No hay dos dioses, no hay tres, no hay cuatro. Esa no es la fe judía, amados, eso se llama cristianismo. Eso se llama cristianismo. Y yo, amados, no enseño cristianismo, sino la fe judía. Y la fe judía cree que solamente hay un Dios, amados, y nada más en esta tierra. Antes, amados, repitiendo este tema, de poder entender qué es el monoteísmo judío, antes de leer cualquier cita, amados, yo te recomiendo abrir una enciclopedia física, si tú la tienes en casa, o a través de internet, abre una enciclopedia y ve el significado de la palabra monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios absoluto, amados. Eso es monoteísmo. El creer que Dios se manifiesta en una persona, en dos, en tres o en cuatro, se llama politeísmo o diteísmo, la creencia en más de un Dios. Entonces, amados, la fe judía es monoteísta, un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amados. El caso, amados, es que nosotros que hemos sido llamados a esa fe, a la creencia de un solo Elohim, amados, hemos sido llamados para imitar la conducta del Creador e imitar, amados, o más bien cumplir el objetivo de la creación, amados. Por eso, el hombre que actúa como su Creador, amados, tiene la mayor forma de expresión espiritual. El hombre que actúa como su Creador tiene la mayor forma de expresión espiritual, amados. ¿Qué significa esto, amados? Que aquel, amados ajín, que muestra, por ejemplo, bondad a su prójimo, que es una de las mayores expresiones del Creador, amados, está mostrando la Torah escrita en su corazón, amados. La persona que muestra Gesed, bondad, está mostrando, amados, la Torah escrita en su corazón, amados. Hay algo mejor que bendecir a alguien. Existe algo mejor que bendecir a alguien, amados, y eso es ser bendición a alguien, amados. Cualquier persona en esta tierra puede bendecir, amados. Cualquier persona bendice, aún no teniendo el temor del Eterno, y lo hace de corazón. Cualquier persona te puede decir, Elohim te bendiga, amados. De hecho, amados, esto no entra y no entra dentro del concepto, pero ayer, amados, una amada que está en Estados Unidos, que se conecta, amados, me bendijo, y la bendición fue sumamente hermosa, amados. Yo no la había escuchado y fue sumamente hermosa. Ella me dijo que el Eterno alargue su vida para que nos siga enseñando Torah. Para mí fue una bendición muy hermosa, amados. Ella me deseó años de vida, amados, que mi vida siga para poder predicar Torah. Para mí fue una bendición sumamente hermosa, amados. Pero el punto aquí principal es este, amados, que nosotros podemos bendecir, amados, pero solamente, y de corazón, y es real, y es bueno, pero solamente hay una cosa mayor a bendecir, y es ser bendición, amados. Cualquiera puede bendecir, pero no cualquiera puede ser bendición. Nosotros somos llamados, amados, a un punto más alto de fe, y ese punto más alto de fe no es solamente bendecir y decir Shalom Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, o paz y bendición, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te haga estar bien, que el Eterno te cure o te sane. Tú fuiste llamado, yo fui llamado para un nivel más alto, y ese nivel más alto, amados, es ser
bendición, amados. ¿Qué significa esto, amados? Que tú imites la conducta del Creador, que tú a donde vayas puedas, amados, aquí reflejar la conducta del Creador, y también hemos platicado mucho sobre eso, que tú, amados, muestres sobre todo bondad. La gente no muestra bondad ni compasión en esta tierra. ¿A poco les interesa, amados, qué está viviendo su prójimo? ¿Cuántas personas? Mira, esta es la prueba, este es el examen para saber si tienes bondad o no, si tienes la conducta del Creador o no. Este es el examen, y yo no lo sé, yo no sé si lo vives o no sé si no lo vives, pero ese es el examen, amados. Cuando la persona, aún no siendo creyente, se acerca a ti, amados, para buscar ayuda o consejo. Cuando la persona, siendo creyente o no siendo creyente, se acerca a ti para buscar ayuda o consejo, debe estar tranquilo, estás imitando la conducta del Creador, estás siendo bendición, no solamente bendiciendo, amados. ¿Pasa? Por supuesto que pasa, amados. Por ejemplo, amados, en esta semana hemos escuchado cosas muy tremendas de gente que no es creyente. No estoy hablando de gente que está creyente, de gente que no es creyente, que está pasando por momentos muy difíciles, amados, cosas muy fuertes, muy difíciles, y se acercan, amados, a contar esos problemas. ¿Por qué, amados? Porque están viendo la conducta del Creador en una persona, están viendo que actúa de una forma diferente, amados, y que tiene la suficiente, o da la suficiente confianza para poder abrir el corazón hacia esa persona. Cuando alguien haga eso contigo continuamente, valga la redundancia, amados, eso, amados, se demuestra que tienes la conducta del Creador en tu ser, en tu alma, en tu persona, amados, y eso es una señal, amados, que estás, amados, creciendo espiritualmente, y que no solamente tienes la Torah escrita en tablas de piedra, sino que también la tienes en tu corazón y la estás usando para ayudar a otros, amados Ajim. Cuando, amados Ajim, nosotros no cedemos a un ser humano, ¿cómo cederemos a nuestro Creador? Cuando el hombre, amados Ajim, no puede someterse a un ser humano, ¿cómo puede someterse a su Creador? Nunca lo hará, amados, nunca lo hará. Cuando no nos sometemos a un ser humano, o cuando no cedemos a un ser humano, es decir, cuando no cedemos algo que pareciera nuestro lugar, cuando no cedemos algo que pareciera de nosotros a otro ser humano, en este punto entra la bondad. Cuando tú tienes algo en tus manos, cualquier cosa que sea, o inclusive conocimiento, y tú no lo das en bien de otros, si tú no cedes a un ser humano, ¿cómo vamos a ceder a nuestro Creador? De ninguna forma, no cedemos a nuestro Creador, amados Ajim. El ceder al prójimo nos ayuda, amados, a acercarnos a nuestro Creador. Levítico 19, verso 17. El ceder a un ser humano también nos ayuda a acercarnos a nuestro Creador. Levítico 19, verso 17, amados. Levítico 19, verso 17. Y entre paréntesis, amados, escuchando, amados, a ese maestro que yo te decía que es judío, que ya está grande, ya es grande de edad, el cree en Yeshua, él lo decía, amados, en una entrevista, lo difícil que fue para los judíos hace mucho tiempo, amados, tener la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque los judíos no los querían, porque creían en Yeshua. Y por otra parte, los cristianos tampoco los querían, porque eran judíos y no renunciaron a la Torá. No renunciaron a su monoteísmo, amados, sobre todo. Nunca creyeron en Trinidad, ni en cosas semejantes. Entonces, amados, no cabían en ningún lado. Los judíos de sangre pura no los querían porque ellos no aceptan a Yeshua. Y por otra parte, los cristianos tampoco los aceptaban. Los veían como alguien diferente y cosas semejantes. Y entonces cuenta, amados, cómo fue tan difícil que ellos perseveraran en la verdadera fe, amados. Pero Baruch Hashem, que perseveraron, amados, y ahora de ellos aprendemos cosas hermosas, cosas impresionantes, amados. Yo te lo digo, amados, mis maestros, los que yo puedo leer, son judíos. No podemos aprender, amados, podemos aprender de un gentil, pero quien tiene, amados, la escritura, a quien le fue dado los pactos, a quien fue dado la promulgación de la Torá, a quien fue dado el culto y las promesas, fue a Israel, amados, no a los gentiles, fue a Israel, amados, y bendito sea el Eterno. Me siento privilegiado por todas esas vidas, amados, que el Eterno nos ha dejado conocer de una u otra forma, amados, porque te digo, yo conocí a estas personas
Porque un amado A que yo conocí aquí en Tehuacán, eso es real, amados, él estuvo aquí en Tehuacán, yo lo conocí en Tehuacán, él es de Colima, no es de acá. Él viajó a su ciudad, a Colima, y de Colima él viajó a Jerusalén y él trabajó en el ejército. Él estuvo de voluntario en el ejército. Y él, amados, allá en Jerusalén, él no conocía gente, pero allá por gracias al Eterno, amados, en Jerusalén conoció, amados, a estos judíos creyentes en Yeshua. Y le abrieron la puerta de su hogar, él se quedó en su casa y le dijeron, mira, lo que te han enseñado está mal. A ti te dijeron que tú eres Israel, ¿verdad? Sí, mira, acéptalo, pero estás mal. Tú estás en otro plano y no en un plano menor, pero estás en otro plano. Mira lo que dice Shaul sobre los gentiles. A ti te enseñaron que Yeshua es Dios. Sí, mira lo que dice la Escritura sobre Yeshua. Y lo guiaron, amados, a la verdad. Yo no puedo creer, amados, que nosotros creamos más a un gentil que no conoce nada de Torah y desechemos la enseñanza judía que han tenido la Torah desde siempre, y sobre todo, amados, que creen que Yeshua es el Mesías prometido, amados. No podemos, amados, desechar a los grandes maestros y tomar cosas que no tienen sentido. Seguimos, amados. Entonces, Levítico 19, verso 17. Y este amado Ad, regresando de Jerusalén, me habló, bendito sea el Eterno, y me dijo, amado Ad, yo quiero compartirte esto. Yo regresé apenas de Jerusalén, yo regreso a Jerusalén en unos meses, hasta me invitó, pero lógicamente yo no puedo ir ahora. Pero yo conocí a tales personas, a estas personas, y ellos me platicaron esto. Yo te lo platico para que tú tomes en cuenta este mensaje y guíes correctamente a aquellos que te escuchan. Y bendito sea el Eterno. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Más de un año. Desde que yo platiqué con ese más de un año, amados. Desde que el Eterno nos estaba llamando a la verdadera fe. Él quiere la verdadera fe. No te sacó de cierto lugar para seguir en la religiosidad, para seguir en la monotonía, para seguir en la tradición. Si no, amados, yo mismo estuviera metido en ese lugar. Yo mismo yo estuviera ahí. Si el Eterno me sacó para continuar y perpetuar el error, ¿para qué? Entonces, ¿para qué me salgo, amados? No, el Eterno nos sacó para algo mejor, para mostrarnos su verdad. Levítico 19, verso 17 dice, amados, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai, amados. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? Debemos entender eso tan importante, amados, que el Eterno quiere, amados, aquí que nosotros, amados, aprendamos a ceder, aprendamos a perdonar, aprendamos a ayudar al prójimo, para que de esa forma, amados, podamos realmente acercarnos a Él, acercarnos a nuestro Creador. Shavuot, amados, Shavuot también nos recuerda el bautizo del Ruach HaKodesh. Shavuot nos recuerda, amados, que Él dio su espíritu en esta fiesta en Shavuot, amados. Y es algo, amados, aquí que nosotros, como hemos platicado, debemos anhelar, amados, todos los días de nuestra vida. Debemos anhelarlo todos los días de nuestra vida, amados. Debes anhelar, amados, la llenura del Espíritu. Yo es algo que anhelo, amados, tener algo para poder ayudar a otros, amados. Hay casos muy difíciles, amados, y no todo es conocimiento, no todo es predicar. Hay cosas, amados, por ejemplo, hermanos enfermos, necesitamos dones de sanidad que existen. Hay hermanos que son oprimidos por el enemigo, necesitamos dones de liberación para eso, etcétera, etcétera, amados. Necesitamos al Ruach HaKodesh, necesitamos el Espíritu de Elohim, y es algo que tú, amados, necesitas, y yo necesito anhelar, necesitamos conseguir, amados, necesitas anhelar eso. No te dejes engañar por el enemigo, que eso no existe, o que eso no es para ti, o que eso ya pasó, o que eso es, no sé, cristianismo. Eso es real, amados. Repito, la primera congregación fue judía, fueron judíos y todos fueron llenos del Espíritu. Así que pensar esto no es cristianismo, es totalmente fe judía, amados. Ahora bien, ¿por qué, amados, no hay anhelo? ¿Por qué no anhelamos ser llenos del Espíritu? ¿Por qué no anhelamos ser llenos del Espíritu? Por la religiosidad y por el emocionalismo, amados. La religiosidad, amados, y el emocionalismo apagan el Espíritu de Elohim. Repito, amados, la religiosidad y el emocionalismo apagan el Espíritu de Elohim. ¿Qué es cada cosa? Cada una de estas cosas, amados, imitan la presencia de Elohim. Tanto la religiosidad como el emocionalismo imitan la presencia de Elohim. La religiosidad, por su parte, hace pensar a la persona, amados, que está en total conexión con el Eterno, cuando no es así. Y por otra parte, el emocionalismo, la euforia, también hace pensar que los gritos, los aplausos,
La euforia es una conexión con el Creador cuando no es así, amados. Entonces, el espíritu de Elohim, amados, es apagado por la religiosidad y por el emocionalismo. Tengamos entonces esto siempre en nuestro corazón, el anhelo real, amados, de estar llenos de su bendito espíritu, de su bendito fuego, amados, aquí. Ahora bien, amados, algo muy importante, y eso es prácticamente el punto final del tema. Shavuot nos demuestra la solución de los problemas. ¿En serio? ¿Shavuot nos da la solución a nuestros problemas cualquiera que sea? Sí. ¿Qué problema tienes tú, amado? Hoy en día no lo sé, pero Shavuot nos mostró la solución de todos los problemas, cualquiera que sea. Shavuot nos muestra la solución de los problemas. Vamos a Números, capítulo 11, verso 4, amados. Ya casi para concluir, amados. Shavuot nos muestra la solución de los problemas, cualquiera que sea. Cualquier problema que tengamos, amados, Shavuot nos dice la solución de él. Números capítulo 11, verso 4, amados. Números capítulo 11, amados, aquí, verso 4. Para que veamos que Shavuot nos da, amados, la respuesta a los problemas, amados. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente forma, amados. Números capítulo 11, verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Verso 16 y verso 17. Dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Verso 25. Ahí mismo dice, verso 25: entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, amados. Bueno, ¿por qué es este pasaje, amados? Número 1, el pueblo estaba pidiendo carne, amados, y se empieza a quejar contra el Eterno porque querían comer carne, amados. Pero ¿cuál es la respuesta a ellos? ¿Cuál fue la respuesta divina a ellos, amados? Que es la respuesta para nosotros ante cualquier situación, ante cualquier problema, amados. Bueno, que la raíz de las quejas no radica en la falta de algún bien, amados, sino en la falta del espíritu de Elohim. La raíz de nuestras quejas no es por falta de algo material, sino por la falta del espíritu de Elohim, amados. El pueblo pidió carne y Elohim le dio profetas. Elohim no dijo: bueno, está bien, el pueblo quiere carne, no te preocupes, vamos a traer carne y se acabó. No, el Eterno le respondió a Moisés y le dijo: no, el problema no es la carne, el problema es que necesitan más Torah, el problema es que necesitan más espíritu, más profetas. Entonces, esta es la respuesta de Elohim al pueblo, amados. El pueblo pide carne, pero Elohim les da profetas. ¿Por qué? Porque la raíz de las quejas, la raíz de la infelicidad no radica en la falta de algún bien material, amados, sino en la falta del espíritu de Elohim. Entonces, por eso, amados, Shavuot nos enseña esto que es tan importante, que cuando nosotros tenemos alguna situación, amados, debemos recurrir a Elohim, amados. Como hemos platicado, amados, lo terrenal no es lo que mueve lo espiritual, sino lo espiritual es lo que va a mover lo terrenal, amados. Cuando nosotros tenemos falta de cualquier cosa, debemos de mover lo espiritual para que se mueva lo terrenal, no viceversa. No lo terrenal para que se mueva lo espiritual, sino moverlo de los cielos para que se refleje acá en la tierra, amados. Y ahora sí, como punto final, Shavuot, finalizando, amados, Shavuot nos habla también del dolor de Elohim por el mundo. Shavuot nos habla del dolor de Elohim por el mundo, amados. Jueces capítulo 5, verso 4. Jueces capítulo 5, verso 4, amados. Shavuot también nos habla del dolor de Elohim por el mundo, por las naciones, amados.
De hecho, en el Salmo 67, que leemos como Salmo de Shavuot, dice que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, amados. Y detrás de la palabra salvación en hebreo siempre aparece la palabra Yeshua, que tu Yeshua seas conocida en todas las naciones. O sea que al Eterno le interesan las naciones, amados, le interesan las naciones, le interesamos nosotros, por eso hoy conocemos de Él, amados. Y entonces en Jueces capítulo 5, amados, versos 4 y 5, dice lo siguiente: cuando saliste de Seir, oh Adonai, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Adonai, aquel Sinaí delante de Adonai, Elohim de Israel, amados. ¿Qué significa esto, amados? Que según este pasaje, amados, y los sabios de Israel lo han interpretado así, el Eterno, amados, aquí también ofreció los mandamientos a las naciones. Seir y Edom nos hablan de los 12 descendientes de los patriarcas, tanto de Saúl como de Ismael, amados. Tanto de la descendencia de Ismael, que es el Islam, como de Saúl, que es todo el mundo cristiano en cualquiera de sus ramas. Las 3 religiones más importantes del mundo son cristianismo, judaísmo e islam. Los judíos, el pueblo cristiano y el islam. Ahora bien, amados aquí, estos pasajes hablan de eso. Los descendientes adicionales de los patriarcas. De Abraham fue Ismael, que da origen al islam, y por su parte de Jacob Isaac fue Esaú, que da lugar al mundo cristiano, amados. Entonces, el Eterno, amados, según los sabios, ofreció también los mandamientos a todas las naciones, a todo el mundo, pero el mundo rechazó esos mandamientos, amados, y el único que lo tomó fue el pueblo de Israel. Pero esta fiesta nos habla de esto, amados, que el Eterno tenía un plan preparado para todo el mundo, tanto para muchos árabes como para muchos que hoy están, amados, como nosotros estuvimos dentro del cristianismo, amados. Hay un plan para las naciones, un plan que solamente se dará a través de Yeshua HaMashiach, amados. Y ahora sí, como conclusión, amados, como conclusión de este tema, amados, cuando alguien reconoce la importancia de la Torah, cuando alguien reconoce la importancia de la Torah y la hace suya, entra en la categoría de pueblo de Elohim, del pueblo de Elohim, amados, del pueblo de Israel. Cuando alguien reconoce la importancia de lo que le ha sido dado, no por sangre, amados, no por tus apellidos, porque muchos se dedicaron, amados, a enseñar eso, que te dieras cuenta o te enfocaras en los apellidos. No, eso no es lo importante, amados. Cuando alguien reconoce la importancia de la Torah, no de tus apellidos, sino de la Torah, y la hace suya, entra en la categoría, amados, de pueblo de Elohim. Entonces, amados, Israel fue llamado pueblo de Elohim a recibir los mitzvot en el monte Sinaí. Entonces nosotros, amados, cuando tomamos la verdadera importancia a los mandamientos del Eterno dados a nosotros de entre las naciones, entonces, amados, entramos en este papel de ser pueblo de Él, pueblo de Elohim, o como diría Shaul, el Israel de Dios, el Israel de Elohim, conformado tanto por judíos como por gentiles, cuando Yeshua vuelva a esta tierra, amados. Amén. Entonces, hasta acá el tema de esta tarde. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Eterno, amados.